pues Salomón, como ya lo estudiamos la primera semana que empezamos a estudiar Eclesiastés, vivió una etapa en donde se alejó de Dios, ¿no? En donde tuvo muchas mujeres, sus mujeres eran extranjeras y las mujeres extranjeras hicieron que Salomón desviara su corazón y entonces él empieza a buscar la sabiduría pero lejos de Dios. Entonces pues esa es la perspectiva que nos muestra Eclesiastés, ¿no? ¿Cómo es la vida lejos de Dios? ¿Cómo sería también nuestras vidas si nosotros nos alejáramos de Dios? Y continuando con eso, pues vamos a estudiar Eclesiastés 2, del 12, que fue donde nos quedamos hace 8 días, del 12 al 26, y hoy vamos a ver un tema a lo mejor un poquito sensible para algunos de los que están aquí por los recientes sucesos, pero al final también vamos a ver pues ahí una palabra de esperanza, ¿no? Entonces, hablamos hoy de un mismo destino, ese es el título que le puse al mensaje de hoy, un mismo destino, y lo encontramos en Eclesiastés 2, del 12 al 26. Entonces comenzamos con este primer versículo. Bueno, antes, por aquí unas frases que yo ya había compartido en una reunión dominical, bueno, en una transmisión que hice en Facebook hace como 3 semanas, en domingo, hablando de la muerte. Neruda, que es un poeta, lo expresa de esta manera: me enamoré de la vida, es la única que no me va a dejar sin que antes yo lo haga. Porque obviamente Neruda está pensando en que un día va a morir, ¿no? Y la vida va a continuar, pero pues él va a dejar de existir. Hay otro poeta que escribe un poema muy largo acerca de la muerte, pero rescato esta frase de ese poema que dice: tengo una cita con la muerte y no he de faltar a ella. Y pues es cierto, ¿no? Por eso se llama el tema un mismo destino, porque todos compartimos ese destino, ya sea grandes, pequeños, ya sea budistas, musulmanes, hindús, testigos de Jehová, cristianos. Todos los seres humanos compartimos un mismo destino, que es la muerte, ¿no? Es la única cosa que tenemos asegurada. Los filósofos griegos también hablaron de ello, diciendo, ¿no? Reflexionando que pues el ser humano era lo único seguro que tenía en la vida, morir, ¿no? Benedetti dice: después de todo, la muerte solo es un síntoma de que hubo vida. Y por ahí alguien también dijo, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, ¿no? Entonces, son formas de expresar que el ser humano tarde o temprano va a morir, y ese es el tema que va a abordar Salomón en el pasaje que vamos a estudiar hoy, acerca de la muerte y de cómo todos tenemos ese destino en común. Versículo 12, entonces dice así: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Entonces aquí subrayé esta parte: después volví yo a mirar. Los que estuvieron la semana pasada, pues se han de acordar que Salomón hizo ahí una serie de experimentos en todo el capítulo, bueno, en la mitad del capítulo 1, la última mitad, ¿no? Y la primera mitad del capítulo 2. Él habla acerca de experimentos, experimentó con la sabiduría, experimentó con el alcohol, ¿no? Con el vino, experimentó con las riquezas, experimentó haciéndose un montón de casas, un jardín, plantó un montón de árboles, ¿no? Experimentó haciendo un montón de riquezas, experimentó con los placeres, decíamos que se volvió un hedonista, ¿no? Que se entregó por completo al placer. Experimentó con las mujeres porque tuvo ahí su propio harén, ¿no? Que era de 1000 mujeres que tenía Salomón. Entonces hizo una serie de experimentos que al final concluyó que todo era vanidad, o como lo hemos dicho, esta palabra quiere decir que todo es absurdo, ¿no? Todo es sin sentido. Entonces él se dio cuenta que todo eso, lejos de Dios, era algo absurdo, era algo que no tenía sentido. Pero después en el versículo dice: volví a mirar. Entonces como que Salomón no se contentó con esos experimentos que él había hecho y que él mismo había vivido, ¿no? Sino que dice: volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad. Ahí también puse en un color diferente sabiduría y desvaríos de la necedad, porque sabiduría
No es la sabiduría que encontramos en Proverbios, que incluso Salomón escribe Proverbios, pero no es esa sabiduría. Tampoco es la sabiduría que encontramos en Santiago, que dice que la sabiduría de Dios desciende de lo alto, ¿no? Sino es una sabiduría humana, y esa sabiduría humana que Salomón buscó, pues la buscó lejos de Dios, ¿no? Y vemos que Santiago reprueba esa sabiduría de los hombres, porque la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, ¿no? Y luego los desvaríos de la necedad, y decíamos que la necedad, pues es todo aquello que se hace fuera de Dios o lo que es contrario a Dios, ¿no? Entonces alguien necio es alguien que no quiere saber nada de Dios, alguien necio es quien dice, los salmos lo dicen, ¿no? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces la necedad es eso, negar a Dios, negar que existe Dios y volverle la espalda, ¿no? A hacer todo lejos de Dios. Entonces, dice Salomón, yo volví a mirar volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de estar lejos de Dios, de darle la espalda a Dios. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Y dice él, nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y Salomón podía decir esto porque como lo vimos en los versículos anteriores, él había hecho de todo, ¿no? Ya dijimos, él se había dado al vino, a los placeres, a las riquezas, a la sabiduría, a la ciencia. Entonces él en su tiempo pues era como el único que tenía estos recursos para poder hacer lo que él le placiera, lo que le viniera en gana, cualquier antojo, veíamos en los versículos anteriores, él se lo cumplía, ¿no? Cualquier capricho que tenía, él se lo cumplía. Entonces dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Pues nada, ya Salomón había hecho todo lo que se podía hacer, ¿no? Y dice, sino lo que ya ha sido hecho por quién, pues por Salomón, ¿no? Entonces, esa es la parte que empieza aquí el versículo 12. Salomón, después de todos sus experimentos, como no encontró una respuesta, pues quiso como volver a observar, ¿no? Volver a, a ver si acaso encontraba algo que en sus primeros experimentos pues había pasado por alto. Versículos 13 y 14 dicen, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como a la luz, como la luz a las tinieblas. Entonces por ahí creo Joana preguntaba hace 8 días, aunque no entendí muy bien la pregunta que hacía Joana, pero creo que tenía que ver más o menos con esto, si era o no beneficioso estudiar y hacer pues buscar la inteligencia y la sabiduría, ¿no? Porque Salomón concluyó que no, pero decíamos que esa conclusión la hizo Salomón fuera de Dios. Con Dios sí es bueno buscar la sabiduría, pero esta de la que está hablando Salomón aquí nuevamente, pues es de la sabiduría fuera de Dios, ¿no? La sabiduría humana. Y aún así dice, esa sabiduría humana sobrepasa a la necedad, es decir, sobrepasa a aquellos hombres que le dan la espalda totalmente a Dios y la sobrepasa como la luz a las tinieblas. Entonces es un contraste importante, ¿no? La luz y las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, es decir, en un lugar adecuado, en el lugar correcto, más el necio anda en tinieblas, es decir, el necio es como si no tuviera ojos, no sabe hacia dónde va, ¿no? Por esto mismo que le ha dado la espalda a Dios, no sabe hacia dónde se dirige, entonces anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y es de lo que estábamos, ya les introducía al principio. Este mismo suceso que acontecerá tanto al sabio como al necio se refiere a la muerte. Tanto el sabio como el necio van a morir, ¿no? Tanto, por ejemplo, hace, hace algún tiempo murió un científico muy famoso, ¿no? Que siempre estaba en silla de ruedas y que no podía hablar. No recuerdo ahorita su apellido, pero falleció, ¿no? A pesar del IQ tan grande que a lo mejor tenía, de la inteligencia que tenía, Einstein, por ejemplo, que ha sido uno de los cerebros más prolijos, ¿no? También falleció. Y así también acontecerá al necio, ¿no? Las personas necias, las personas sabias, las personas inteligentes, todas comparten un mismo destino, un mismo suceso, que es la muerte. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Se dio cuenta Salomón que también él un día iba a morir, ¿no? A pesar de que Salomón era el hombre más sabio del reino, y no solo del reino, sino de esa época. Salomón era el hombre más sabio.
se dio cuenta de que a pesar de eso él iba a morir, ¿no? Igual que todos los demás. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Entonces él había invertido su tiempo a lo mejor en leer, en observar, porque él observaba, dice que observaba la naturaleza, ¿no? Observaba a las personas, observaba todo lo que podía ser observable, ¿no? De todo intentaba él aprender algo. Les decía hace 8 días, era como de esas personas que lo que tú les preguntes te pueden responder, ¿no? De cualquier tema que les hables, ellos van a tener tema de conversación. Yo conozco, por ejemplo, un cuate que es maestro, que es músico también, y que es súper inteligente. Yo creo que no he conocido a una persona más inteligente que él. Una vez nos pusimos a jugar maratón y este cuate le ganaba a la ignorancia. Se sabía las respuestas de todas las preguntas. Entonces nos preguntaban algo a nosotros y no sabíamos y él lo respondía. Entonces, todas las preguntas las respondía y uno se queda, pues, ¿qué onda con este cuate, no? Eh, Salomón era algo así. Él sabía de todos los temas, él tenía una gran sabiduría, pero dice también esto es vanidad, esto es absurdo porque un día voy a morir y ¿qué va a pasar con toda mi sabiduría? Pues no va a servir de nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo mi conocimiento? No va a servir de nada porque comparto el mismo destino que el necio, como dice acá, ¿no? Como le sucederá al necio, también me va a suceder a mí, también me voy a morir, entonces, ¿de qué sirve que me haya esforzado tanto, ¿no? Y dice, esto era absurdo. El Salmo 49, versículo 10, en la nueva versión internacional, dice, nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Entonces ahí está nuevamente ahora el salmista diciendo, todos mueren, sabios e insensatos, ¿no? Que sería lo mismo que el necio, todos perecen por igual y Salomón pues se da cuenta de esto y entonces hay aflicción en su corazón y se da cuenta que era pues algo absurdo, ¿no? Versículo 16 y 17. Porque ni el sabio ni el necio, perdón, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, es decir, la desprecié por completo, ¿no? A veces nosotros pudiéramos estar fastidiados de alguna cosa, fastidiados de algo que pasa, fastidiados en algún sentido de la vida, pero Salomón dice aborrecí por completo, ¿no? Aborrecí toda la vida, no estaba fastidiado de una sola cosa, sino que él aborrecía la vida por completo, porque la obra que se hace debajo del sol, es decir, aquí en la tierra de los vivos, me era fastidiosa, o sea, toda la obra que se hacía debajo del sol, toda su vida, para él era fastidiosa, por cuanto todo es absurdo y todo es un correr tras el viento, todo es aflicción de espíritu, que decíamos que esto se puede traducir como correr tras el viento y es como ir queriendo atrapar el viento y nunca vas a poder hacerlo, ¿no? Aunque vayas tú. eh, Aquí a veces, cuando yo iba a entrenar fútbol, a veces en el campo se hacían unos pequeños torbellinos y no faltaba el que se metía ahí al torbellino, ¿no? Queriéndolo como atrapar, pero pues era algo imposible de hacer. Entonces, la aflicción de espíritu es eso, es un correr tras el viento, algo que te va a dar fruto, algo que no vas a poder hacer. Entonces, Salomón dice, yo aborrecí la vida, todo me era fastidioso porque todo era correr tras el viento, todo era absurdo, ¿no? Todo era aflicción para mí. Y dice algo interesante en el versículo 16, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Y eso es cierto. Por ejemplo, yo tengo, bueno, más bien tuve mi bisabuela, muy querida por toda la familia. Recuerdo todos los lunes íbamos a su casa, se juntaban ahí un montón de tías, un montón de primos, todos los primos jugando, todos corriendo, las tías pues ahí ya saben, en el chisme, ¿no? Eh, las tías ahí platicando pues era la casa de mi bisabuelita y de mi abuela. Entonces pues era el punto de reunión siempre y las dos eran muy queridas, pero falleció mi bisabuela ya de edad muy grande, si no me equivoco, a los 98 y un año después fallece mi abuela, entonces pues ya como que se acabaron las reuniones ahí, pero al menos
obviamente en las nietas, que son mis tías y mi mamá y todas ellas, pues hay como un gran recuerdo de ambas, ¿no? De mi bisabuela y de mi abuela, tienen un gran recuerdo de ellas. Después nosotros, que es otra generación, también tenemos un gran recuerdo de ellos, pero las generaciones que vienen después de nosotros, pues ya no se acuerdan de ellos, ¿no? Ya ni siquiera las conocieron. Mi bisabuela se llamaba Camila y una prima cuando nació uno de sus bebés, o más bien una de sus bebés, le puso Camila, pero resulta que esta Camila, esta bebé, pues nace en Estados Unidos, ¿no? Entonces obviamente no conoció a mi bisabuela y aunque lleva su nombre, pues no tiene ningún recuerdo de ella, ¿no? Y luego van a venir más generaciones que a lo mejor un día se encuentren una foto y digan, ¿quién es esta abuelita que estaba aquí, no esta viejita? Y a lo mejor alguien les diga, no, pues es tu tatarabuelita Camila, pero no habrá memoria en ellos de esa persona, ¿no? Entonces se va a ir perdiendo. Con el tiempo va a haber una generación que ya no la conozca, o sea, ya ni tenga memoria ya ni siquiera escuche su nombre, ¿no? Entonces sí es cierto que hay personas que pasan a la historia, ¿no? El mismo Salomón. Salomón vive, pues casi 1000 años antes de Cristo y hoy 2000 años después de Cristo se sigue teniendo memoria de Salomón. Y mientras Cristo no venga y la gente siga leyendo la Biblia, va a tener memoria de Salomón, ¿no? Pero esto pasa con ciertas personas, digamos, extraordinarias, ¿no? Con ciertas personas que dejan huella por una cosa o por otra. En la historia de México, por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿no? Y todos los revolucionarios y los de la independencia. Pero en general, así, la mayoría de las personas, pues la memoria de ellos va a acabar en el olvido, ¿no? Entonces esto va a pasar tanto con sabios como con necios, a lo que se hace una persona realmente, pues, extraordinaria, ¿no? Pero el destino común o el grueso de las personas, pues va a pasar la memoria. Entonces, Salomón dice, esto es absurdo, esto es vanidad, ¿no? Y esto es algo que aflige eh, mi corazón, ¿no? Aflige mi espíritu. Y hay un refrán, no sé si lo han escuchado, que dice, todos quieren llegar a viejos, pero nadie quiere envejecer. Es como decir, todos queremos vivir y vivir un montón de años, ¿no? Queremos llegar a viejitos, pero nadie quiere envejecer porque cuando uno es viejo, pues ya le faltan las fuerzas, ¿no? Ya depende de otras personas, ya no puede tener las mismas actividades, ya hay un montón de cosas que pues ya no puedes hacer que como ahorita que eres joven, ¿no? Entonces, seguramente nosotros quisiéramos vivir eternamente jóvenes, ¿no? Vivir un montón de años, que nos alcancen los años para hacer un montón de cosas, pero sin que pasar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya llegaste a los 30, ya te truenan las rodillas, ya si te desvelas una noche, al otro día pues andas como zombie, entonces, pues es cierto, ¿no? Todos queremos vivir, pero nadie quiere envejecer. Y si hablamos más allá, si hablamos ahora de la muerte, pues nadie quisiera morir, ¿no? Eh, Algunos, pues, por ejemplo, creo que hubo una persona que decía, no me gusta la vida, pero le tengo miedo a la muerte. Entonces, es algo a lo que generalmente nos rehusamos, ¿no? No pensamos en ello. Nos gusta pensar como que eso va a pasar en muchos años, cuando ya hemos estudiado alguna vez en Santiago que pudiera pasarnos hoy mismo o mañana. Nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero nos gusta pensar que va a pasar muchos años después, ¿no? Tendemos a tener planes a futuro como si supiéramos, si estuviéramos seguros de que vamos a vivir mucho tiempo, ¿no? Porque no nos gusta pensar en eso, pero Salomón dice, a todos nos va a pasar, ¿no? Y la memoria de nosotros, de nuestros nombres, de lo que hicimos, pues se va a perder. Versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. ¿Se acuerdan todo lo que había hecho en cuanto a sus casas? Pero más allá de eso, si tú te pones a leer Reyes, pues vas a darte cuenta de todo el trabajo que Salomón hacía. Y entonces él dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Es decir, todas las riquezas que Salomón había acumulado, dice, un día voy a morir y no me van a servir de nada, ¿no? Le van a quedar a otro que vendrá después de mí. Pongo ahí una foto de Marco Aurelio.
un emperador romano. Y lo pongo para ejemplificar algo, ¿no? Porque en el Imperio Romano, pues se sucedía, ¿no? Un emperador tras otro, y generalmente eran hijos adoptivos. Un emperador veía capacidades o cualidades en una persona y la empezaba a capacitar para ser emperador. Pero Marco Aurelio hizo algo diferente que se acostumbraba, por ejemplo, a hacer también en las dinastías de Egipto o en otros lados, que era sucederle su puesto a su hijo. Entonces eso de suceder el puesto al hijo era como aferrarse a que tu nombre no se olvidara, ¿no? Aferrarte a que tu, a que tu descendencia por alguna manera siguiera dominando y de esa forma tú dominar a través de la descendencia. Es como aferrarte a algo que ya no puedes tener, pero dices, bueno, se lo dejo a mi hijo porque a través de mi hijo yo voy a seguir como que dominando, ¿no? Mi sangre va a estar ahí presente en mi hijo y yo voy a seguir ahí como, como todavía dándole vida a mi nombre, ¿no? Entonces Marco Aurelio lo que hizo fue dejarle el trono a Cómodo y bueno, con Cómodo empieza el declive del Imperio Romano porque Cómodo pues no estaba preparado para ser emperador. Pero eso es algo que se hacía también, como les digo, en las dinastías de Egipto, por ejemplo, después cuando hubo reinos, porque que ya no fueron emperadores, sino que fueron reyes, pues también el rey era aquel que era hijo del rey, ¿no? El príncipe generalmente se convierte en rey y luego tiene que tener un hijo varón para que su hijo varón se convierta en príncipe y luego en rey y de esa forma ir guardando tu nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un poco gracioso, ¿no? Aquí en la casa, bueno, con mi familia, es mi papá, es un hermano que tiene y son dos hermanas. Entonces, mi tío no tiene hijos varones, tiene hijas, puras hijas, ¿no? Entonces, su apellido Estrada, pues cuando sus hijas tengan hijos ya no va a prevalecer ahí el Estrada, ¿no? Porque ya va a ser el apellido de sus esposos. Y luego, pues los hijos de mis tías, pues ya no llevan el Estrada porque ya llevan el apellido de sus papás, ¿no? Entonces, el único que puede conservar el Estrada soy yo, porque mi papá es el único que tiene un hijo que todavía puede conservar el Estrada, ¿no? Entonces, el otro día vinieron mis tías y ahí me estaban, pues echando carrilla, metiendo presión, ¿no? De que, pues ándale, hijo, porque tú eres el que va a conservar el Estrada. Y es como como este anhelo, ¿no? De que el nombre o en este caso el apellido se siga conservando, ¿no? Como para ir dejando un legado, pero al final todos vamos nos va a pasar lo que veíamos en el versículo anterior, ¿no? La memoria de los Estradas va a desaparecer algún día. Yo no les prometo conservarla ni nada. Entonces la memoria de los Estradas un día va a desaparecer, así como desapareció el nombre de Marco Aurelio o su descendencia, ¿no? Así como también desapareció la descendencia de Salomón, aunque su nombre Salomón sigue sonando hasta el día de hoy, pues su descendencia se fue perdiendo y ya no conservaron el trono ni conservaron el reinado, ¿no? Pero dice un día le voy a tener que dejar este trabajo a alguien que va a venir después de mí. Y en el caso de Salomón, pues fue su hijo Roboam. En el caso aquí de Marco Aurelio fue su hijo Cómodo, que empezó a perder todo, ¿no? Y eso es de lo que nos va a hablar después el siguiente versículo. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Es decir, no puedes asegurar que tu hijo va a continuar con tu legado. Por ejemplo, hay un caso muy curioso en el fútbol de el hijo de un jugador que se llama bueno, se llama Sergio Agüero. Su padrino de Sergio Agüero es Lionel Messi, que todo el mundo sabe quién es Lionel Messi, ¿no? Y el abuelito de este niño, pues era Armando Maradona, que también todo el mundo sabe quién es Armando o quién era Armando Maradona, ¿no? Entonces, tiene su papá futbolista, su abuelo era futbolista y su padrino es futbolista, pero el niño dice que quiere ser cantante. Entonces ese legado de toda una familia de futbolistas, pues ya en ese niño parece que se va a perder, ¿no? Porque ya todo ese legado, pues no va a poder continuarlo este niño porque no le interesa.
el fútbol. Entonces, más o menos algo así está diciendo Salomón. ¿Quién sabe si todo lo que yo hice va a servir a aquel que le van a quedar mis riquezas, ¿no? Si las van a administrar con sabiduría, si va a ser sabio para poder manejarlos o si va a ser necio. Y pareciera que Salomón estaba profetizando porque cuando él muere, el trono lo hereda Roboam y lo narra ahí, creo que Segunda de Reyes, eh, en el capítulo 12, si no me equivoco, no estoy seguro, pero lo narra ahí, que cuando llega al trono de Roboam se junta todo el pueblo y le dice el pueblo, ¿sabes qué? Tu papá, o sea, Salomón, pues nos puso una mano muy pesada sobre nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? Y entonces él consulta con los jóvenes en lugar de consultarlo con los sabios, ¿no? Y los jóvenes le dicen, pues diles que si, que un solo dedo, el dedo más pequeño de tu mano es más pesado que toda la mano de tu papá, como diciéndoles, si mi papá los oprimía, yo los voy a oprimir más. Y entonces Roboam toma este consejo y se lo dice al pueblo y el pueblo pues obviamente se enfada y dice, bueno, nosotros no tenemos ninguna parte con David, porque venía siendo pues descendencia de David, ¿no? Con la casa de David no tenemos nada que ver y se divide el reino y Roboam se queda solamente con 2 tribus y las otras 10 tribus pasan a Jeroboam. Entonces, pues sucedió lo que temía Salomón, ¿no? Dice, ¿quién sabe si será sabio a quien yo le deje todas las cosas que he hecho? Y pues resultó que no fue sabio, fue un necio, ¿no? Y el que se enseñoreó de todo el trabajo que había hecho Salomón, pues lo echó a perder prácticamente en un día. Todo el trabajo que había hecho Salomón en un día, Roboam lo echó a perder y perdió 10 tribus y se dividió el reino y pues el reino nunca más volvió a estar unido. Entonces Salomón hablaba como que con eh, pues con razón, ¿no? Aunque él no sabía lo que iba a pasar, pues tenía razón en que no sabía él, no podía asegurarlo. También, por ejemplo, en el caso que les puse de Marco Aurelio y Cómodo, Marco Aurelio fue un gran emperador, fue un gran conquistador y todo, pero le heredó su trono a Cómodo y los historiadores dicen que Cómodo pues era un aragán, ¿no? Era alguien que no estaba preparado para el trono y por alguna razón, pues Marco Aurelio se lo quiso dejar y con él empieza la declive del Imperio Romano. Entonces, pues lo mismo que le pasó a Salomón le pasó a Marco Aurelio, ¿no? Eh, Todo el trabajo que habían hecho, pues se vino abajo porque lo que ellos hicieron lo heredaron hombres necios. Entonces, nunca se sabe si lo que tú estás haciendo lo va a heredar alguien necio o alguien sabio. Aquí en la casa, por ejemplo, mi papá dice que la casa es mía, ¿no? Aunque obviamente le ha costado todo su trabajo, dice que la casa es mía, pero él no puede asegurar que yo en un futuro, pues como que realmente haga algo de provecho con la casa, ¿no? Eh, entonces, pues esto es lo que está diciendo aquí Salomón. Versículos 20 al 21. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Y subrayo esto porque veíamos en el 12 que volví a mirar, dijo Salomón, ¿no? Volví a mirar a ver si encontraba algo de provecho, pero aquí en el versículo 12 dice, volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón. Entonces, la primera vez se desesperanzó su corazón, la segunda vez nuevamente se desesperanza su corazón acerca de todo el trabajo que había hecho y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Sigue con la misma idea, ¿no? Él construyó todo un imperio, construyó todas las riquezas y se lo iba a dar a alguien que nunca había hecho nada por eso, que era su hijo, ¿no? Entonces dice, pues esto es un mal muy grande porque todo mi esfuerzo no va a servir de nada, al final se lo va a quedar a alguien que no ha trabajado en ello. Y finalmente dice el versículo 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Porque se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa.
esto también es vanidad. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Eh, cualquier persona, no importa si trabaja en el campo o si trabaja en una oficina, pues se vuelve pesado su trabajo, ¿no? A lo mejor te ha pasado a ti que te duermes, ¿no? No sé si te ha pasado esto, te duermes y sueñas que estás trabajando, ¿no? De tanto estrés que traes, de tanto estar pensando en el trabajo, te duermes y sueñas que estás trabajando. Entonces, según quieres descansar, pero terminas más cansado, ¿no? Entonces, por eso dice Salomón, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Al final, por más que disfrutes tu trabajo, va a llegar un día o va a llegar un punto, una temporada en donde el trabajo se te acumule o en donde el trabajo pues te sobrepase y entonces vas a empezar a tener estrés, ¿no? Vas a empezar a no disfrutar de tu trabajo, a decir, no, pues ya me hacen falta unas vacaciones o no sé, ¿no? A veces el trabajo nos sobrepasa y entonces, aún de noche dice, el corazón no reposa, porque en la noche sigues pensando en el trabajo o las personas que tienen mucho dinero están pensando, pues, en que no vayan a perder ese dinero, ¿no? O están pensando en qué movimientos van a hacer con el dinero que tienen o qué nuevos proyectos tienen. Entonces, eh, una vida alejada de Dios, recordemos que ese es el punto aquí, ¿no? Una vida alejada de Dios, pues te genera eso, que ni siquiera de tu trabajo, aun cuando sea el trabajo que tú decidiste estudiar, ¿no? Que tú dijiste, bueno, pues voy a estudiar esta carrera y al final logras acabar tu carrera y estás ejerciendo eso. Si estás lejos de Dios, aún ese trabajo te va a ser fatigoso y aún ese trabajo te va a causar solamente dolor, ¿no? Sí te va a dar ciertas satisfacciones, pero te va a causar también dolores, aflicciones y molestias. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Salomón. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Solamente tiene dolores y solamente tiene molestias. Y entonces dice, eso también es absurdo, ¿no? Y versículos 24 al 26, aquí va a haber como un contraste de todo lo que ha venido diciendo Salomón. Es como si Salomón de repente hubiera tenido una epifanía, ¿no? Como si Salomón de repente hubiera tenido una revelación divina, como si Salomón de repente se le hubiera iluminado todo todo su mundo, ¿no? Y entonces dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber, de estar diciendo que todo era vanidad, de estar diciendo que todo era absurdo, de pronto dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. ¿Te das cuenta? Había venido diciendo que él aborrecía la vida, que él estaba fastidiado, hastiado de todo, y de pronto el versículo 24 dice, no hay nada mejor para el hombre que beber, comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes, de sus tareas, de lo que hace, ¿no? He visto que también esto proviene de Dios y entonces esa frase lo cambia todo. Todo lo que venía diciendo Salomón, esta frase le da un vuelco, le da un giro, porque dice, he visto que esto proviene de Dios. El que puedas comer, el que puedas beber, el que puedas disfrutar de todas las cosas que haces, solamente proviene de Dios. Entonces tienes que estar cerca de Dios, tienes que estar en armonía con Dios para que tú puedas disfrutar de los placeres que hay en la vida, ¿no? También lo veíamos hace 8 días. Entonces, Dios no solamente nos da el alimento, sino nos da la capacidad de disfrutarlo, ¿no? Como te decía, Dios nos puso papilas gustativas, Dios le puso ese sabor tan peculiar al mango, a la sandía, a la fruta que más te guste, ¿no? Y te da esa capacidad de poder disfrutarlo y también te da la capacidad de disfrutar todo lo que haces siempre y cuando estés en armonía con Dios, ¿no? Porque una vida lejos de Dios, todo le va a ser fatigoso, todo le va a ser pesado, todo le va a ser molesto, pero cambia todo cuando dice, he visto que también esto proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo proviene de Dios, se genera algo en nosotros que se llama gratitud. Entonces las cosas que hacemos las podemos hacer agradeciéndole a Dios. Y no estoy hablando de esa oración que haces antes de comer, así de que pues ya una oración de rápido porque ya tengo hambre, ¿no? Una oración así que ya me aprendí, Dios bendice los alimentos, amén. Dios bendiga lo que caiga a la barriga y ya, ¿no?
Estamos hablando de un verdadero agradecimiento, de sentarte a la mesa y decir, sí es cierto, todo esto que está aquí en mi plato es gracias a Dios, que tú puedas ir a trabajar y decir, sí es cierto, estoy trabajando en esto que sí me gusta hacer, que me gusta, que me preparé para esto y es por la gracia de Dios, o estoy estudiando y mis papás están esforzando, pero es por la gracia de Dios que puedo estar en esta carrera, ¿no? Entonces, todo cambia cuando vemos que esto, lo que tenemos, proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Dice. Y esta clase de preguntas, ya hemos dicho, son preguntas retóricas que contienen la respuesta ahí. Ya hay una respuesta que se espera y es nadie, ¿no? ¿Quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Nadie. Entonces, la plenitud, la satisfacción nos llega cuando estamos cerca de Dios, cuando realmente vivimos con este concepto y con esta idea clara de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y el versículo 26 dice, en realidad Dios nos da sabiduría, conocimientos y alegría, o sea, de estar fastidiado, de estar hastiado, de aborrecer la vida, dice aquí, Dios nos da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Es decir, no a cualquiera, sino a que es del agrado de Dios. Y para ser del agrado de Dios, pues tenemos que agradarle a Él, ¿no? En cambio, al pecador le imponen la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Ahorita vamos a analizar esta frase. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Eh, y esto se está refiriendo a esta última parte, ¿no? Al pecador. Al pecador le imponen la tarea de acumular más y más y dárselo a quien es del agrado de Dios. Y esto es absurdo entonces para el pecador. ¿Te das cuenta ahí el contraste que hay? Para el que es del agrado de Dios, Dios le va a dar alegría, le va a permitir que tenga una vida feliz, que tenga una vida en abundancia, que tenga una vida plena, que tenga una vida de satisfacción. Pero para el pecador, al que está alejado de Dios, todo va a ser absurdo y todo es un correr tras el viento, es decir, todo le va a pesar salir a trabajar, le va a pesar la monotonía de la vida, le va a pesar todo lo que haga porque no está encontrando esa satisfacción en Dios, ni está encontrando ese reconocimiento de que Dios es el que le permite tener todas las cosas, ¿no? Entonces, este versículo 26 es muy importante, es como la clave de todo lo que hemos estado estudiando porque en Dios encontramos sabiduría, conocimiento y alegría, siempre que les seamos de su agrado, ¿no? En cambio, a los pecadores, pues les va a acumular más y más y va a ser algo afanoso el trabajo de los pecadores. Ahora, antes de ver esta frase interesante, pues vamos a ver un par de versículos que dice ahí, disfruta, pero sea agradecido. Y pongo ahí un fragmento de la oración que Jesús les enseña a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. Y una parte del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Esta frase es muy importante, aunque parece ahí como muy simple, danos hoy nuestro pan de cada día, porque es reconocer que Dios es quien sustenta todas las cosas, ¿no? Y cuando oramos en ese sentido, diciéndole, Dios, danos lo que necesitamos el día de hoy, pan, la palabra pan en griego hace referencia a todas las necesidades físicas, ¿no? Podríamos hablar ahí de techo, de calzado, de vestimenta, podríamos hablar también de alimento, obviamente, que es como que lo primero que hace alusión, pero hace referencia a todas a las necesidades físicas. Entonces, de hecho, esto lo hablaba el jueves en la reunión de oración. Esa frase también nos transporta o transportaba a los judíos. Cuando la escucharon, seguramente su mente voló hacia lo que pasó en el desierto, cuando los judíos estaban ahí y eran alimentados por el maná. Y el maná descendía cada día, ¿no? Cada día ellos tenían que salir a recoger el maná y tenían que salir al siguiente día a recoger el maná. Y entonces ellos podían ver la mano de Dios día con día. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día hace alusión a eso, a que todos los días Dios es quien nos sustenta. Pero en nuestro contexto, que no salimos a recoger el maná, que más bien salimos a trabajar, que más bien salimos a hacer nuestras labores, podríamos pensar, bueno, pues es que yo tengo todo esto gracias a mi esfuerzo, ¿no? Y en cierta parte es correcto decir eso. Pero en el fin último de las cosas, Dios es el que te da el sustento.
Dios es el que te permite tener ese trabajo, Dios es el que te permite tener las capacidades para realizar ese trabajo, Dios es el que te permite tener los recursos, ¿no? Les ponía como ejemplo la ropa. Alguien pudiera decir, bueno, tengo la ropa porque pagué por ella, ¿no? Y, y tengo esta ropa porque alguien la supo confeccionar, sí, pero para poder confeccionar esa ropa tuvieron que tomar materias primas de la naturaleza, ¿no? Los hilos bueno, todo el proceso ahí que se hace, cierta parte o quizás la mayoría, pues viene de la naturaleza, ¿no? Las herramientas que tenemos vienen de elementos naturales que Dios puso en la tierra. Entonces, al final todo lo que vemos se extrae de recursos que Dios ha puesto para el beneficio del hombre o para el provecho del hombre, ¿no? Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, de alguna manera, el hombre tuvo esa capacidad que Dios se la dio para llevar un proceso y poder hacer todo lo que podemos conocer el día de hoy, ¿no? Pero todo viene de la materia prima que se obtiene de la naturaleza y esa naturaleza pues fue puesta por Dios. Entonces, sí es válido disfrutar de las cosas que tenemos, alegrarnos, gozarnos, pero siempre siendo agradecidos, reconociendo que Dios es el que nos sustenta cada día. Y en Deuteronomio 8:18, Moisés, bueno, Dios a través de Moisés dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, le está hablando ahí de, obviamente esta generación es la que va a entrar a conquistar la tierra de Canaán, pero cuando conquisten esa tierra de Canaán, que ya eran ciudades hechas, que ya ellos solamente tenían que llegar a habitarlas, dice, acuérdate que no fue porque tú peleaste y les ganaste a los cananeos, ¿no? Sino que Dios te dio ese poder para poder hacer las riquezas. Entonces, al final es eso. Al final Dios es el que nos permite tener las cosas. Y cuando nosotros reconocemos a Dios y somos agradecidos, entonces nosotros podemos disfrutar más de las cosas que tenemos, tanto de alimento, calzado, vestido y el techo, ¿no? Entonces, a pesar de que Salomón dice, estoy fastidiado de mi trabajo, el trabajo es bueno, el trabajo es algo que es bueno para nosotros, ¿no? El trabajo es importante, eh, incluso para nuestra salud mental es bueno estar ocupados, ¿no? Tener algo a qué dedicarnos, en qué esforzarnos. El trabajo es bueno, aunque Salomón haya dicho, estoy hastiado de él, pero ya vimos que lo decía desde una perspectiva lejos de Dios, ¿no? Y cuando él reconoce que todo viene de Dios, pues entonces ya podemos alegrarnos en nuestro trabajo. Y nosotros trabajamos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En uno de los evangelios dice Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que está activo, está todo el tiempo trabajando. Él sustenta todos los días, todas las cosas con el poder de su palabra. Y si Él decidiera no sustentar eh, el universo un día, pues entonces el universo se vendría totalmente abajo, ¿no? Dios trabaja todos los días. En Génesis vemos a Dios trabajando y haciendo al hombre, y una de las primeras tareas que le dio al hombre fue que cultivara la tierra, ¿no? Tal vez se acuerden de ese versículo. El hombre no lo puso Dios ahí para estar, pues en un paraíso sin hacer nada, sino que le dio trabajo, ¿no? Le puso, por ejemplo, el trabajo de ponerle nombres a todos los animales y le puso el trabajo de cultivar la tierra. Entonces no era como que el hombre iba a estar ahí de Aragán, sino que el hombre iba a estar trabajando ahí en el Edén. Y alguna vez escuché a un predicador que se llama Miguel Núñez, que decía, pues yo no sé cómo va a ser el cielo, pero estoy seguro que vamos a tener trabajo que hacer, porque sería como muy aburrido también una eternidad sin hacer nada, ¿no? Entonces dice Miguel Núñez, yo estoy seguro que en el cielo vamos a trabajar, ¿no? Y, y Dios nos ha hecho así con esa capacidad y nos hizo a su imagen y semejanza para poder trabajar. Entonces nosotros podemos disfrutar del trabajo siempre y cuando lo estemos haciendo todo para Dios, ¿no? Ahí nos va a decir en una de las cartas de Pablo, hacer todo para la gloria de Dios. Y lo curioso es que Pablo le estaba hablando a esclavos en ese fragmento de esa carta, le está hablando a esclavos
que obviamente estaban al servicio de un amo y Pablo les dice hacerlo todo como para Dios, para la gloria de Dios. Entonces imaginan un esclavo ahí disfrutando de su trabajo y lo podía disfrutar porque lo hacía para la gloria de Dios. Entonces nosotros también podemos disfrutar nuestro trabajo. Sí es cierto que va a haber días pesados, sí es cierto que va a haber días muy estresantes, sí es cierto que a veces se nos va a acumular el trabajo, pero podemos disfrutarlo de lo que hacemos si estamos agradecidos con Dios, de que Dios nos da ese trabajo para nuestro sustento y de que Dios nos ha hecho imagen y semejanza para poder trabajar, ¿no? E incluso, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3:10, Pablo dice, quien no trabaja, que no coma. Es una responsabilidad de nosotros el poder trabajar, ¿no? Dios nos va a bendecir con alimentos y eso, pero Dios también nos da esa responsabilidad de poder trabajar y nos lo dice ahí Pablo bien claro, ¿no? Porque pareciera que algunos estaban aprovechando, ¿no? De los hermanos que sí trabajaban y ellos, incluso Pablo lo dice, solamente andan ahí de vagos, de haraganes, y aprovechándose, ¿no? De los que sí trabajan. Entonces Pablo dice, no, no debe ser así, sino que todos deben de trabajar. Entonces podemos disfrutar del trabajo a pesar de que Salomón dice que a él se le hacía muy pesado, ¿no? Pero lo disfrutamos cuando entendemos que es Dios quien nos permite tener esa bendición. Podemos disfrutar, ya vimos de los alimentos también, ¿no? Porque dice ahí Salomón, el único provecho es comer y beber. Podemos disfrutar de los alimentos, podemos disfrutar del trabajo y de todas nuestras actividades, siempre que reconozcamos que eso proviene de Dios. Y luego esta parte interesante que les decía de este versículo 26 que dice, mas el pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo todo al que agrada a Dios. Pareciera que está diciendo aquí Salomón, si alguien es pecador, Dios le va a quitar lo que tiene y se lo va a dar a quien sí es hijo de Dios, ¿no? Y, y a lo mejor pudiera parecer ahí una idea equivocada, ¿no? De decir, bueno, como yo soy hijo de Dios, merezco todas las cosas, como yo soy hijo de Dios, Dios me tiene que dar lo del vecino que no es hijo de Dios, ¿no? Pero no, no, o sea, no es algo que vaya a pasar realmente así tal cual, aunque sí ha llegado a pasar, por ejemplo, en Egipto, cuando sale el pueblo de Dios de la esclavitud, ¿se acuerdan que le pidieron todas las cosas de oro a los egipcios y los egipcios le dieron todo lo que tenían de oro y entonces el pueblo salió enriquecido? Pues pasó esto, ¿no? El trabajo de los pecadores, Dios se lo dio ese fruto a sus hijos, ¿no? Que eran los judíos. Pero es algo que no vamos a ver como que diario, ¿no? No podemos esperar que, que nos dejen como herencia la casa del vecino o el carro del vecino, nada de eso. Pero un día vamos a heredar la tierra. Y Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y esto lo toma sin duda del Salmo 37. Voy a leer ahí algunas partes de este Salmo. Dice el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Voy a buscar los versículos que hablan de que vamos a heredar la tierra. Versículo 9 dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Luego hay otros versículos que hablan de lo mismo. Déjenme encontrarlos. Conoce Jehová los días de los perfectos y le da la heredad de ellos para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Déjenme ver qué otros versículos. El 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos.
Por aquí creo que hay otro. El versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no recuerdo si hay algún otro, déjame ver. No, creo que ya no. Pero si se dan cuenta, este salmo, pues obviamente está como algo largo para leerlo todo, pero habla de eso, ¿no? De que los mansos, los sabios, los benditos de Dios, vamos a heredar la tierra. Entonces un día va a pasar algo sorprendente que va a ser que Jesús va a regresar, vamos a ser llevados con Él, si es que todavía vivimos, si es que ya hemos muerto, vamos a ser suscitados y nos vamos a encontrar con Él en los cielos. Y entonces Jesús va a venir a reinar sobre esta tierra que hoy pisamos. Va a haber una transformación, no va a ser tal cual como está ahorita, tampoco va a ser destruida por completo, porque eso sería darle una victoria a Satanás. Dios cuando hizo la tierra dijo que todo era bueno y entonces esta tierra es buena, pero va a ser transformada. Y un día vamos a habitar en la tierra, ¿no? El cielo y la tierra de alguna manera se van a fusionar. Ya nos tendremos que estar ahí para ver cómo va a hacer esto, ¿no? Pero vamos a heredar la tierra y vamos a vivir en ella para siempre. Y entonces todo lo que habían acumulado los pecadores no va a servir de nada, ¿no? Como dice ahí Salomón, porque toda esta tierra va a ser para los benditos de Jehová y obviamente los pecadores pues van a tener una vida eterna fuera de Dios, ¿no? Una vida eterna en la segunda muerte, en el Hades. Entonces, pero los que sí somos benditos de Jehová, los que le agradamos a Él, entonces vamos a heredar toda la tierra y entonces se cumple lo que dice ahí Salomón, ¿no? Que todo lo que era de ellos va a pasar a nosotros porque pues Dios les va a despojar, los va a arrojar y los que vamos a habitar en esta tierra pues solamente vamos a ser los benditos de Jehová. Ya casi vamos terminando. Primero de Timoteo 6, 7 al 10 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, nuevamente hablando de la muerte, ¿no? Cuando muramos, pues no podremos llevarnos nada de lo que tenemos con nosotros. Pablo está diciendo eso, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque como veíamos, esto proviene de Dios, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Pablo no está diciendo que el dinero sea malo, ni mucho menos, sino que el amor al dinero es lo malo, ¿no? Si te enfocas en el dinero o si te enfocas en lo que se enfocó Salomón, que fue acumular riquezas, que fue acumular casas y posesiones, que fue acumular mujeres, ¿no? Que fue todo lo que vimos la semana pasada, pues entonces nos vamos a perder. Pero si tenemos contento con lo que viene de Dios, si sabemos que Dios es nuestro proveedor y que buscamos primeramente a Dios antes de buscar las riquezas, pues entonces vamos a poder llevar una vida satisfecha, una vida plena y no una vida como la que veíamos en Salomón, que era aborrecible y totalmente hastiado estaba de ella, ¿no? Entonces, no está mal, ya lo hemos dicho varias veces, no está mal que busquemos prosperar, que busquemos que nos vaya bien en el trabajo y todas estas cosas. Lo que sí está mal es afanarnos en eso y darle la espalda a Dios, porque entonces vamos a encontrar que todo es aborrecible, como le pasó a Salomón, ¿no? Más allá de eso, nosotros tenemos que poner la mirada en Dios y lo que veíamos en el último versículo del capítulo 2 de Eclesiastés, pues reconocer que eso viene de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que buscar primeramente, ¿no? Hacer tesoros en el cielo donde no entra la polilla, donde no hay corrupción ni nada, ¿no? Está bien tener cosas materiales, está bien esforzarnos aquí, pero
primeramente tenemos que poner las cosas, la vista en las cosas que son eternas antes que ponerlas en las cosas que son temporales, en esas cosas que no nos vamos a poder llevar a ningún lado, ¿no? Esas cosas que, como decía Salomón, las van a heredar otros y quién sabe pues qué va a pasar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo muriera ahorita, quién sabe quién se quedaría con todos los libros que tengo, ¿no? Pero eso no es realmente lo importante, sino es poner la mirada en las cosas eternas. Y Juan 3:36, con esto terminamos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, quise terminar con este versículo porque sí es cierto, y lo veíamos, ¿no? Todos compartimos un mismo destino, que es la muerte. A todos nos va a llegar en algún momento y por eso pareciera que no tiene sentido la vida, ¿no? En el caso de Salomón, porque dice, si me voy a morir, entonces, ¿qué caso tiene morir, no? Perdón, si me voy a morir, ¿qué caso tiene vivir, no? Pero cambia todo cuando introducimos a Dios en nuestras vidas, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa vida eterna no empieza cuando morimos, sino empieza cuando nosotros conocemos a Dios. Lo veíamos hace 8 días. ¿Cuál es la vida eterna? El conocer a Dios. Entonces nuestra vida eterna realmente la comenzamos aquí en la tierra, la comenzamos a vivir cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros hemos sido salvados por Dios, y entonces cambia todo, ¿no? Ya no es un sinsentido, ya no es algo absurdo, sino es algo lleno de sentido porque sabemos que aunque vamos a morir, también vamos a resucitar. Y aunque vamos a morir, vamos a estar con Dios en una vida eterna, ¿no? Entonces, cambia la cosa, cambia las perspectivas, porque ahora podemos hacer todo para la gloria de Dios y encontrar deleite en eso y encontrar en ello alegría, encontrar gozo. Y entonces ya no es esa vida pues hastiante, ¿no? Ya no es esa vida sin sentido, sino es una vida que tiene total sentido porque la estás viviendo para la gloria de Dios. Y tu trabajo y tu esfuerzo que haces y todos tus afanes, dice ahí Salomón, ¿no? Todo lo que realizas, pues lo haces para la gloria de Dios y entonces tiene sentido y entonces tiene peso, ¿no? Y entonces puedes disfrutar de lo que haces. Pero entonces vemos, seguimos aquí con este contraste, ¿no? Que hemos estado viendo desde el primer sábado que empezamos a ver Eclesiastés. Las cosas con Dios tienen sentido, las cosas sin Dios no tienen sentido. Y así como le pasó a Salomón, nos puede pasar a nosotros, que él se desvió, que él, a pesar de que en un principio le pidió sabiduría a Dios, después se alejó de él y encontró todo absurdo. Así nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Que aunque llevamos una vida cristiana, en algún momento pudiéramos apartar la mirada de Dios y poner la mirada en las cosas terrenales, en las cosas temporales. Y cuando eso nos pase, que espero que no nos pase a ninguno de nosotros, pues nos vamos a encontrar así como Salomón, fastidiados y aborreciendo la vida. Pero si nos mantenemos cerca de Dios, si nos mantenemos agradándole a Él, si nos mantenemos haciendo las cosas como para Él todo el tiempo, pues entonces vamos a encontrar que sí podemos disfrutar de la vida, que sí podemos gozarnos, celebrarnos y que sí podemos tener una vida plena y una vida satisfecha, ¿no? Entonces, pues es el mensaje que nos está dando Salomón